Gloria al Señor. No tengo a dónde, no tengo a dónde. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere de sed. Cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús. Gloria al Señor. Yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Gloria a Dios, estamos aquí emitiendo este mensaje de la palabra del Señor, el devocional diario desde la Iglesia Cristiana Cuadrangular en Zapatoca. Para ustedes un saludo especial de mi parte. Estoy dando gracias a Dios por este nuevo día que nos regala. Yo sé que Él tiene grandes bendiciones y grandes respuestas a través de su palabra para fortalecernos y edificarnos, como ha sido su querer todo el tiempo que nosotros tenemos sobre la tierra. Dice la Escritura que nacimos con un propósito de parte de Dios y con un pensamiento de Dios para nosotros. Y dice el Señor que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. A veces no entendemos las diferentes situaciones que Dios nos permite vivir o pasar, pero todo tiene un fin y un propósito en las manos de nuestro Dios. Y para los que creemos y confiamos en el Señor, es un propósito eterno, un propósito firme, un propósito de bendición y de victoria. El hecho de que Dios nos haya escogido ya es una bendición. Iniciando desde ese punto, Dios nos ha permitido entrar en su reino celestial y ser parte de su historia, ser parte de su plan y de su propósito. Le invito a orar en esta mañana para el estudio de la palabra del Señor y para que Dios te acompañe en este día y te dé grandes victorias y también grandes respuestas a de pronto muchos interrogantes que han habido en tu vida a través de las situaciones que se han presentado últimamente. Allí hay respuestas de Dios y allí hay secretos de Dios que debemos descubrir nosotros, porque el Señor está dispuesto a revelar cosas grandes y ocultas que no han subido en corazón de hombre, ni ojo vio ni oído oyó, dice la Escritura. Vamos a orarle al Señor y darle gracias en esta mañana por su misericordia. Gracias, Señor, por cada hombre y mujer dispuesta delante de ti, Señor. Gracias porque tú nos traes, Señor, en esta mañana de victoria para estudiar tu palabra, para escudriñar las escrituras, Señor, y ver cómo estas preciosas escrituras dan testimonio de ti, Señor, de lo que tú deseas para nosotros. Gracias, Dios, porque tú nos amas tanto, que nos corona de favores y misericordias y sacia de bien nuestra vida, Señor. Nos rejuvenece, Señor, como el águila, Dios, para seguir adelante, confiando en tu palabra y en tu poder, Señor. En tus manos está cada familia, allí donde está, Señor, su corazón, allí donde está, Señor, su espíritu, Señor, pueda ser bendecido, pueda ser edificado, pueda ser transformado por medio de la palabra del Señor. Hoy, Señor, iniciamos esta mañana de victoria, Señor, creyendo en que tu presencia va con nosotros y que tú nos acompañas todos los días a través de las diferentes situaciones, Señor, y que en ti estamos seguros y confiados y que no podemos temer lo que nos pueda hacer el hombre, porque, Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que dedicamos nuestra vida para ti en este día y la consagramos, Señor, y disponemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y todo lo que somos delante de ti para prestar atención y oído a la palabra del Señor en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a estar
leyendo inicialmente el Salmo 139. Salmo 139, allí en su Biblia puede abrir la palabra del Señor y verificar esta palabra que vamos a compartir el día de hoy, que nos habla de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe y Dios también está en todo momento y en todo lugar. Así como ha estado en el tiempo, también está en tu historia, desde tus inicios hasta tu final. Dios conoce tu principio y conoce tu final. Leo a favor de ustedes con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas me encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue cubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vio en tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemia dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Este salmo nos expresa en gran manera cuán poder hay en el Señor, en el conocimiento, en la ciencia, y en conocernos a nosotros mismos, y examinarnos a nosotros mismos. Cada día que pasa podemos entender que el Señor conoce todo de nosotros, podemos entender que Él nos ha formado desde el principio, y podemos entender que en su libro están escritas las cosas que serían luego formadas. Aún las cosas físicas, nuestro cuerpo, se ha hablado mucho de la parte corporal, pero aún las cosas que serían formadas a través de las situaciones, las cosas que serán formadas a través de las cosas, de los valles que Dios nos permita cruzar. Y uno de esos valles es el valle de lágrimas, o el valle de la dificultad o la crisis. Hoy vamos a hablar un tema muy especial que se titula Superando la crisis. Superar la crisis es parte del plan divino de Dios en nuestras vidas. Es parte de la edificación, es parte del proceso que Dios tiene para formar luego en nosotros todas las cosas que estaban escritas. Dice el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Gloria al Señor. Y así como el Señor nos ha formado, también tiene un plan y un propósito y un proyecto para cada uno de nosotros, una línea de vida trazada, que si nosotros nos ajustamos a ese mover de Dios, a esa palabra de obediencia a Dios, nosotros lograremos el fin que el Señor tiene para nosotros, como Él lo ha planeado allí en su omnisciencia. Gloria al Señor. La crisis tiene un significado muy profundo. Si de pronto usted no había analizado qué significa la crisis, es una coyuntura de cambios en un aspecto de una realidad organizada pero inestable. Es decir, la realidad a la que estabas acostumbrado o acostumbrada se desestabilizó, y eso provoca una crisis. Pero también en el original significa separar y decidir, es decir, estás en una etapa decisiva.
Esa crisis nos obliga a pensar y produce análisis y reflexión en nuestras vidas. Es como si se rompiera algo que nosotros ya tenemos establecido y viene un tiempo de cambio. Si los cambios son muy violentos y súbitos, si los cambios son bastante drásticos, ya se llamaría una revolución. Pero la crisis es la dificultad que cada día tú y yo pues experimentamos en el proceso de nuestra vida. Es una situación quizá donde la cual no vemos en el momento salida, pero que tiene un propósito de parte de Dios. Si nosotros pretendemos que las cosas permanezcan igual y hacemos siempre lo mismo, nunca vamos a ver un cambio en nuestra vida. La crisis para el creyente es la mejor bendición que puede suceder en diferentes situaciones, y también para los países quizás ha sido una de las mejores oportunidades para progresar, y ha sido un proceso que Dios ha permitido que nosotros tengamos para crecer. Aún la creatividad fluye mejor en la época de crisis, en la época de angustia, es decir, como cuando el día se hace más hermoso y la noche ha sido más oscura. Cuando la noche ha sido muy oscura, viene la mañana, viene la bendición de un día precioso. En la crisis es donde se hace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias, y quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Es una frase que hay para reflexionar. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Así que la crisis es parte de nuestra vida y no podemos echarla para un lado, no podemos ignorarla, sino que es nuestro deber como hijos de Dios, llenos de valor, enfrentar las situaciones que se presentan a diario en nuestra vida. Debemos identificar en primer lugar cuál es la crisis que me correspondió vivir o que estoy pasando en este momento. Recuerdo el significado de crisis, es separar y decidir, es la ruptura de una realidad estable que me obliga a pensar, que me obliga a reflexionar, y debemos identificar en qué área estoy siendo yo afectado. Hay 3 áreas donde puedo ser afectado y las voy a mostrar en este papelito: en el quién soy, en el área de dónde vengo y para dónde voy. Son 3 áreas en las cuales puedo ser afectado en mi crisis o en la crisis que estoy pasando en este mismo momento. Yo creo que para el mundo entero esas 3 áreas han sido tocadas. En este momento podemos decir que muchas personas han perdido el rumbo de quién es o quién soy en Dios. Y Dios a través de su palabra nos da la cura para todas estas dificultades que enfrentamos a diario. Así como el mundo crea vacunas para las enfermedades, Dios ha establecido una palabra para cada tiempo de crisis. Dios ha establecido una respuesta para cada tiempo de necesidad del ser humano. Y si tú vienes a la fuente inagotable de la bendición y de la provisión que es Dios, allí encontrarás respuesta a la crisis personal que estás viviendo. En primer lugar, cuando vemos afectada la identidad del quién soy, en la crisis que estoy pasando, ya las actitudes no son, ya las actitudes cambian. Quiere decir que estoy yéndome más para el lado del mundo que para el lado de Dios. Ya vienen actitudes mundanas de pronto en mi corazón, en mi forma de vivir. Pierdo de vista quién soy realmente, ¿sí? Y a mi oído viene la voz quizá de Satanás diciendo que no eres nadie, que no estás armado, que vas a perder esta batalla, y empiezan las voces de duda del enemigo a atacar tu identidad del quién soy en el Señor. Si tienes una empresa, un negocio, empiezas a creer que quizá soy porque tengo, pero que no valgo nada cuando no tengo. Y así sucesivamente el enemigo empieza a tirar dardos al corazón de las personas a través de distorsionar la identidad de esa persona del quién soy. Vamos a leer en la palabra del Señor y hoy vamos a usar mucho la escritura para que usted pueda corroborar allí en su casa y en el momento en que usted esté estudiando la palabra pueda identificarla. Si usted mismo coge la Biblia y lee lo que estamos nosotros analizando el día de hoy, va a ser doblemente edificado que si la escucha una sola vez.
Romanos capítulo 8, versículo 15, dice la palabra del Señor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Recuerde que tú y yo hemos sido constituidos hijos de Dios y hemos sido adoptados por Dios. Anteriormente tú eras solamente una creación de Dios, pero ahora eres hijo de Dios. Y esta palabra enfatiza, úsala en el momento de la crisis, cuando el enemigo ataque tu identidad del quién soy y te esté robando la identidad y te diga tú no eres nadie, o te diga tú no vales nada, o te digas Dios no te tiene en cuenta. Recuerda esta palabra, dice el Señor, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, Romanos capítulo 8, versículo 15, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Yo te pregunto, si en esta tierra te diesen un título de hijo de un hombre muy adinerado y de los más ricos de la tierra, ¿tú lo aceptarías? Es una pregunta que puedo hacerte en el día de hoy. ¿Aceptarías el título de herencia como hijo del hombre más adinerado de la tierra? Yo creo que inmediatamente usted decía, claro que sí, porque es un privilegio. Pues te estoy diciendo que tú eres el hijo del dueño del universo. Te estoy enfatizando a través de esta palabra que tú eres el hijo del Dios del universo y que no te rebajes a ser hijo de Satanás, porque el Señor te ha dado una identidad de hijo y te quiere enfatizar que vales mucho para el Señor y Él está pendiente las 24 horas de ti. En el Salmo 139:13 Dios dice, dice la Escritura, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién permitió que tú nacieras? ¿Quién permitió que tú existieras en este mundo? El Señor. El Señor planeó y pensó en ti antes de que llegaras a esta tierra. Y pensó en el plan y en el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Pero está en ti y en mí cumplir ese plan y ese propósito. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que está allí acompañándonos. Por nuestra hermana Marta Rincón, Dios le bendiga, un abrazo. Por nuestra hermana Imelda, nuestra hermana Estela Sanabria y nuestra hermana Zaida, que están allí acompañándonos. Si tú quieres compartir este mensaje, hoy estamos hablando de superando la crisis. Para toda aquella persona que tiene en duda su identidad en el momento en que está pasando por un problema o una situación difícil. La cura de la palabra de Dios es pensar en toda la bendición que significa ser un hijo de Dios. Mi origen es divino y mi origen es por voluntad de Dios. No nací por casualidad, no nací por un error de mis padres, no nací porque quizá, como dicen muchos, fue un golazo que me metieron o un golazo que le metieron a mi madre, sino nací porque Dios tiene un propósito perfecto con mi vida. Gloria al Señor. La otra pregunta o la otra fase donde afecta la crisis es en el de dónde vengo. Vuelvo a mostrar las tres partes que afecta la crisis. En el quién soy, en el dónde vengo y hacia dónde voy. Así que en el de dónde vengo, muchas veces, también en tiempo de prueba, de angustia y de dolor, el enemigo ataca el de dónde vengo. O a veces nosotros mismos nos dejamos vulnerar en esa área. Todas las filosofías, la evolución que enseñan quizá los letrados o las personas intelectuales en las universidades, confunden al hombre y lo llevan al ateísmo y lo lleva a creerse autosuficiente, ¿sí? Y capaz de vivir sin Dios. La filosofía humana, que es hueca, que es diabólica, que es animal muchas veces porque está basada en la sabiduría humana, y vemos en los diferentes libros de filósofos, yo sé que usted en la universidad o en el colegio o en algún momento en alguna conferencia ha escuchado acerca de filosofías, y la filosofía son una creencia o una base fundamental de las personas, y muchas veces se creen independientes de Dios. Muchas veces el de dónde vengo no importa. No, es que yo vengo de la nada, o yo vengo de la casualidad, o yo vengo del Big Bang y pues nací, aquí estoy, y vengo de la evolución. Entonces eso hace que nosotros perdamos el origen precioso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿sí? En el Salmo 139, versículo 16, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Gloria al Señor.
El Señor pensó en ti y el Señor pensó en mí. Así que tenemos un origen excelente y un origen de victoria y de bendición. Soy objeto de su voluntad. Recuerde, tú eres el resultado de la voluntad divina y el Señor planeó tu llegada aquí a la tierra. Planeó el momento en que ibas a llegar y para qué ibas a llegar. Cuando el enemigo ataque tu identidad, cuando el enemigo ataque tu quién soy, recuerda en Romanos 5:1 también vamos a reforzar un poco más el quién soy en esta mañana, porque muchas veces esa es el área más atacada que el enemigo ha usado para tenernos esclavos del temor, tenernos esclavos de el futuro, quizá del miedo al futuro. Romanos 5:1 dice la escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que somos invitados al reino de Dios, somos privilegiados y somos trasladados al reino de Dios. Somos también libres de pecado. Dice la escritura en Romanos 6, versículo 6. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya fuiste justificado, ya eres una persona justificada y vale la pena seguir adelante en la presencia del Señor. Ya has sido perdonado y no puede nadie ni puede nada condenarte. Romanos capítulo 8 versículo 1 dice la escritura: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recuerda, nadie puede condenarte si tú ya has acudido a la salvación de Cristo Jesús. Solamente Él tiene la última palabra, solamente Él tiene la última, quizá el último veredicto, y solo Él puede ignorarte o no ignorarte, porque nosotros sabemos que Dios nos ama y que a pesar de nuestros errores Él sigue siendo nuestro Padre celestial y Él nos va a levantar de las diversas situaciones. Así que eres perdonado y no condenado por el Señor. Como le dijo a aquella mujer que fue descubierta en el mismo acto del adulterio, le dijo: mujer, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Es nuestra decisión enseñorearnos de ese pecado, de esa maldad, para que el Señor siempre esté allí en defensa nuestra y siempre esté allí ayudándonos a salir de esa crisis del quién soy también y la crisis de dónde vengo, porque muchas veces se pierde el horizonte de dónde Dios nos ha sacado, se pierde la identidad de dónde Dios te sacó. Recuerda, Dios te sacó de una noche de oscuridad, Dios te ha sacado de una noche de dolor, Dios te ha sacado de un día oscuro y te ha trasladado al reino de su amado Hijo. Si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, en esta mañana yo te invito a que lo aceptes y te dejes ayudar por el Dios de la bendición, por el Dios del amor, por el Dios de la vida, y te dejes ayudar y sacar de esa crisis de oscuridad donde has estado allí sumergido en la tristeza, en el dolor. ¿Qué es lo que busca Satanás para el ser humano? Destruirlo, matarlo y robarlo. Tres cosas que el Señor ha dejado al descubierto de Satanás. Tres cosas que quizá han afectado tu vida. Satanás ha matado tu identidad. Satanás ha robado tus esperanzas de saber de dónde vienes. Y esa riqueza espiritual te la ha querido quitar de diferentes maneras. Así que no te dejes ganar de la crisis que estás pasando en este momento, sino que el Señor es tu ayudador y el Señor es tu defensa. El Señor ha pagado un precio muy alto por ti para que estés sumergido en el temor y en el dolor y en la tristeza. Esas cosas son parte de la vida, pero no significan que es la ruina de nuestra vida. Son parte de la vida. Hay todas las personas pasamos momentos de tristeza, de dolor, de desengaño. Alguien en quien confiabas te engañó. Aún la pareja que tenías ahí como compañero o compañera te pudo haber traicionado, pero el Señor siempre sigue fiel a sus promesas y no estás solo en el universo. Tienes un Dios precioso que te ama y tiene un plan y un propósito contigo. ¿En dónde más afecta la crisis a las personas? En el para dónde van. ¿Para dónde voy? Quizá cuando llegan momentos difíciles en la vida, perdemos el rumbo de los sueños, perdemos el rumbo de las metas que nos hemos propuesto y de las metas que el Señor ha querido que logremos.
No tener un destino nos hace vivir sin propósito, como tristes, desesperanzados. Nosotros vamos al encuentro eterno con Dios. Recuerde que esta realidad de aquí de la tierra es temporal, pero que lo que realmente va a durar por los siglos de los siglos es la eternidad, y para esa eternidad es que tú tienes que trabajar en esta tierra. Mientras vivas, debes atesorar para la vida eterna. Nosotros vamos a ese encuentro con Dios. Vamos a un lugar sin dolor, sin pecado. Dice la Escritura que allí no habrá tristeza, no habrá dolor, y que Dios enjugará o Dios consolará toda lágrima de nuestros ojos. Dios no nos va a tener en dolor y en angustia y en enfermedad toda la vida. Recuerda que eso pasará. Como la tormenta a veces se hace tan difícil en tiempos donde hay una tempestad, así sean 20 minutos para ti, es un tiempo muy largo, pero vamos a ver el reloj y solamente son 20 minutos de tormenta. Por algo el Señor ha acortado las tormentas, porque quiere que nosotros no perdamos la esperanza de salir adelante con el Señor. El Señor nos tiene reservado una morada celestial y una vida sin dolor. Recuerde esto. Esta es una esperanza que tenemos en nuestro corazón todo aquel que cree en Dios y todo aquel que espera en su misericordia. La gente sin sueños ni metas vive en desesperanza y pierde el sentido de vivir, Pero hay una cura bíblica en Filipenses, el capítulo 3, versículos 20 y 21. Y yo quiero que usted me acompañe a leer la Escritura. ¿Por qué le digo que es necesario leer la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor produce fe en ti y en mí. Y si no la leemos, si no la corroboramos, simplemente pasará de largo y no enfatizaremos nuestra vida en esta palabra. Filipenses 3, 20 y 21 dice la Escritura de esta manera: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria al Señor. Da temor los cambios y la transformación muchas veces, pero el Señor nos dice que en sus brazos estamos seguros. Recuerde que tu cuerpo y mi cuerpo es una casita temporal donde nosotros estamos aquí en la tierra y tenemos que rendirle cuentas a Dios qué hagamos en nuestro cuerpo, porque eso agrada o desagrada al Señor. Pero que hay una morada celestial y una ciudadanía celestial perfecta que Él nos tiene preparada a todo aquel que espera en el Señor y es fiel en la fe en Cristo Jesús hasta el final. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, versículos 38 y 39. Voy a leer aquí en la versión Reina Valera de 1960. Segunda de Corintios 5, 1 y 2. Si tú tienes en casa otra Biblia distinta a la que estoy, es otra versión de la Biblia distinta a la que estoy leyendo, también puedes corroborar allí los versículos bíblicos, porque hay varias versiones bíblicas, pero la palabra sigue en esencia siendo la misma. Segunda de Corintios 5, 1 y 2. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo o este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y para esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Qué es lo que más anhela una persona que confía en Dios y cree en Dios? Morar por la eternidad en la presencia de Dios. Yo anhelo en mi corazón morar por la eternidad en la presencia de Dios y no estar en tormento en mi eternidad. Porque probablemente hay muchas personas que han ido a una eternidad sin Cristo, pero ese para dónde voy, ese recordar de la palabra del Señor, para dónde es que vamos como seres humanos. No vamos a ser producto y Dios no va a permitir que la ciencia llegue a cosas peores de las que ha llegado hasta el día de hoy, sino que el Señor va a poner fin a la ciencia. Dice el Señor en Daniel que la ciencia acabará, que la ciencia tendrá un límite, porque el Señor no le permitirá a la ciencia pasar más allá de lo que hasta ahora ha ofendido al Señor muchas veces. Y inclusive en este momento que estamos pasando esta situación de pandemia en el mundo, se dice que este virus fue creado en un laboratorio. Ni siquiera Dios permitió que naciera en la naturaleza, no, fue creado por el mismo hombre, para destrucción del mismo hombre. Por eso el Señor tiene que poner un alto. Y ese para dónde voy, Dios nos asegura esa recompensa eterna a cada uno que tenemos fe en el Señor. Mi destino es seguro en el amor
del Señor. Yo puedo estar en muchos lugares, pero en el mejor lugar en que puedo estar es en las manos de Dios. Ponte en las manos de Dios en el día de hoy. Pon tu futuro en las manos de Dios este día y todos los días de tu vida, y tendrás seguridad, tendrás certeza de un futuro de bendición. Romanos 8, 38 y 39 dice la Escritura: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, mi hermano, si tú estás en las manos de Dios, mira, mi amigo, si tú estás en las manos de Dios, ni la muerte podrá hacerte daño, podrás pasar a una eternidad sin temor, y pasarás a los brazos de Cristo, ni tampoco esta vida será la ruina de todo lo que quieres, ni tampoco los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo que viene, que es el futuro, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada que haya sido creado podrá separarte de Dios. El lugar más seguro donde podemos habitar es en la presencia de Dios, es bajo la sombra de las alas del Altísimo, como dice el Salmo 91. El Salmo 91 no es un amuleto como muchas personas lo han creído. Es una promesa real de aquel que está bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi castillo, mi Dios, en quien confiaré, dice el salmista. Ahora, superando la crisis y sacándole provecho. Vamos a ver el segundo punto. ¿Cómo supero la crisis y le saco provecho a esta situación tan fea, tan difícil que estoy pasando? Gloria al Señor. Saludamos aquí a nuestros amigos que también han llegado en este momento a la conexión. A mi hermana Diana Isabel Figueroa, Dios te bendiga en gran manera, a ti y a tu familia. Un abrazo para mi hermana Zaira Alvarado, para mi amiga Yoli Gómez, Dios te bendiga, para Ciego Leal y para Isaura Acacio, mi hermana, un abrazo de bendición. Para mi hermana Zaida Peña Luna también, le amamos en el amor del Señor. Esperamos que esta palabra sea de gran edificación para sus vidas. ¿Cómo supero la crisis y le saco provecho a todo esto que está pasando? ¿Cómo puedo salir adelante y a flote en esta situación? En el momento de dificultad sale lo mejor de cada uno de nosotros. Y si usted quiere corroborar esto, piense en un momento difícil de su vida y piense cómo superó esa situación y qué resultado obtuvo de eso. Porque usted pueda decir, no, yo le decía a alguien que hablábamos qué días, bueno, ¿y qué estás viviendo? No, yo estoy viviendo esta situación y me parece muy terrible, me robaron, me estafaron y estoy aquí, estoy bastante triste. Yo le dije, bueno, ¿y qué aprendió de esta situación? Y se quedó pensando por un momento, pero sacó varias conclusiones importantes. Dijo, no, yo aprendí que no debo confiar en todo el mundo, yo aprendí que, y me dijo como 5 cosas que aprendió de esa situación. Así que siempre a la crisis hay que sacarle provecho. Dice una amiga que yo tengo, si el diablo te tira limones, haz una limonada. Y realmente es una frase que a mí me causa risa, pero es muy real y es muy importante saber cómo superar aquello que me está costando trabajo, pero cómo sacarle provecho. En momentos de dificultad sale lo mejor del ser humano. Te voy a dar algunos ejemplos bíblicos. David, de los momentos de dificultad, de la cueva de Adulam donde David habitó, donde estaban llenas de endeudados, llenas de personas con problemas y llenas de personas despreciadas por la sociedad, salieron los hombres más valientes de David. Una situación que puedo mencionarte. De la situación de persecución de David salió un guerrero más fortalecido que es el mismo rey Saúl, porque dice que David mató a 10,000 y Saúl mató a sus 1,000. De la crisis, de la época de confrontación con el enemigo, allí en el medio del valle, dice la escritura que David se enfrentó a un Goliat gigante, donde nadie, ni siquiera los soldados más experimentados de Israel, se enfrentaron a este hombre llamado Goliat, un gigante existente en la época que medía más de 3 metros con 45 centímetros. Y dice que David, este joven apuesto pero muy pequeño en estatura, dijo, no, no es posible porque yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Siempre que enfrentes un problema, diga, yo voy en el nombre de Dios, yo no voy solo, yo voy en el nombre de Dios a enfrentar esta situación. Te menciono otra persona, Gedeón. Dice que estaba escondido en una cueva. Allí quizá
tirando el trigo, sacudiendo el trigo escondido porque los enemigos le robaban las cosechas al pueblo de Israel, pero dice que allí el Señor lo llama varón esforzado y valiente, y este varón fue escogido para liberar en ese momento a Israel de sus enemigos. José, un hombre que fue perseguido por sus propios hermanos, por su propia familia, un hombre que estuvo sometido a diferentes etapas, donde también estuvo en la cárcel, pero desde la cárcel también fue excelente y sacó provecho de esa situación. Luego fue provechoso el estar administrando unos bienes de otra persona, pero supo ganarse la bendición. Este hombre llegó a traspasar los límites de lo que es el perdón. Dice que perdonó a su propia familia y los mantuvo y les dio de comer y les dio a entender que en él había un espíritu diferente de victoria. Le sacó provecho a esas situaciones. Moisés, también dice la escritura que aunque fue criado por otro pueblo, pero a través del plan de Dios también fue un hombre que amó mucho a su pueblo hebreo. Y en medio de la crisis, en medio del desierto, allí donde él estaba cuidando un rebaño, quizá insignificante la posición a la que había tenido como hijo de la hija de Faraón, pero allí Dios le mostró su gloria en medio de la zarza, y este hombre fue escogido para llevar al pueblo de Dios a adorarle en el desierto. Y el mayor ejemplo que tenemos de la superación de un momento de dolor es nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Señor atraviesa un valle de lágrimas. El Señor atraviesa una situación en la que Él ya sabía que iba a ser sacrificado, pero superó esa situación y llevó a cabo el plan divino hasta darnos la vida eterna que nosotros hoy podemos gozar cuando estamos en sus brazos y hemos aceptado el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Así, muchos ejemplos podría yo darte en esta mañana de la superación de una crisis y de sacarle provecho a la dificultad. Y te leo Santiago capítulo 1, versículo 2 en la escritura. Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice la escritura de esta forma: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y usted dice, el reino de los cielos es tan diferente a la situación que el mundo me muestra a mí. Normalmente el mundo, que te dice cuando estés en pruebas, en dificultad, llora, desespérate, quizá corre para donde la vecina y cuéntele el problema y que ella se ponga a llorar con usted. Hermanos míos, dice la palabra del Señor, en el reino de Dios es totalmente diferente. Cuando te halles en pruebas, dicen diversas, o sea, muchas pruebas, muchas crisis, muchas situaciones difíciles. Dice la palabra del Señor, tengan gozo, tengan gozo. Ese gozo no es posible en nuestra humanidad. Ese gozo es posible en el poder del Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9 componentes del fruto del Espíritu Santo que yo puedo tomarlos en momentos de crisis y decirle, Señor, voy a amar más. Si alguien me ha odiado, voy a amar más. Si estoy triste, voy a llenarme del gozo del Espíritu Santo, del gozo de saber que soy tu hijo, del gozo de saber para dónde voy, para una eternidad con Cristo Jesús, y que no tengo miedo a morir. Simplemente sé que es un proceso natural de la vida. Señor, de todas maneras, sé que tú estás conmigo y el destino cambiará. Gloria al Señor. Santiago 1:2 me habla de ese gozo del Espíritu Santo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice la escritura: para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando Cristo venga por su pueblo, que es la promesa que nosotros los creyentes estamos esperando, que Cristo venga por su iglesia y nos levante y nos transforme de este cuerpo de muerte, dice la escritura que nuestra fe debe estar más preciosa que el oro. ¿Cómo logramos que nuestra fe sea pulida y perfeccionada? Así como el oro necesita el fuego, así también nosotros necesitamos las pruebas, la crisis, para sacar y pulir lo mejor de nosotros. Cuando un artista está creando una obra maestra y tú lo ves pintar, yo lo digo porque yo en parte pinto en mis momentos que tengo la oportunidad, también tengo esa parte artística, esa vena artística, y puedo pintar. Cuando uno empieza a pintar, uno apenas plasma el bosquejo y empieza a echar colores. Uno no ve nada ahí, uno dice, es tan feo que está quedando, pero cuando ve la obra terminada uno dice, valió la pena esta situación.
Igualmente valió la pena o vale la pena pasar por momentos de angustia para quedar nuestra fe más preciosa que el oro, y que el Señor, cuando venga aquí a la tierra, nos halle creyendo a su poder y a su palabra, y nos halle diciendo: Señor, fui fiel en lo poco y sé que me pondrás en lo mucho. Dice la palabra del Señor que el Señor dirá así: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El que le diga, el que escuche esas palabras, el que podamos escuchar esas palabras de la boca de nuestro Señor Jesucristo, es una bendición saber que hemos alcanzado la victoria, saber que hemos alcanzado la victoria sobre todas las batallas que nos ha tocado vivir. Primera de Pedro 4, versículo 12 y 13 también dice la Escritura: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hay dos formas de sufrir aquí en la tierra: una porque te lo mereces y otra porque lo necesitas. Una de porque te lo mereces significa cuando hemos cometido un error, cuando hemos pecado y realmente las consecuencias nos pueden alcanzar de ese pecado y de ese error. Y decimos y podemos decir: me lo merezco porque yo sabía que esta situación iba a pasar. Y la otra forma de sufrir, que tiene gran recompensa, es sufrir injustamente. Cuando dice la palabra del Señor que obviamente padecemos por amor a Cristo. ¿Cuántas personas no están siendo perseguidas por predicar a Cristo en este momento? ¿Cuántas personas no están siendo quizá criticadas, insultadas por seguir la palabra de Dios, que es la verdad y la vida? ¿Cuántas personas no están en este momento soportando cárcel, soportando aún la pérdida de su familia, porque han atacado su familia a causa de la predicación del evangelio? Pero déjeme decirle que todos estos mártires de la fe tienen gran recompensa en el reino de los cielos. ¿Y por qué no aquí en la tierra misma? Si el Señor le permite también recibir y recoger aquí en la tierra, bendecirá sus vidas en gran manera. Así que la Biblia nos dice: no te sorprendas del fuego de prueba que ha venido, porque es necesario que nosotros quizá pasemos por el valle de lágrimas para entender muchas cosas que el Señor ha querido enseñarnos. Para que Dios se revele a tu corazón como el Padre, como el proveedor, como el sanador, necesita que haya una crisis, un problema en nuestra vida. ¿Sí? Cómo se reveló el Señor al pueblo de Israel en el desierto, cuando tuvo sed, cuando tuvo hambre, cuando quizá le faltaron las fuerzas. Allí la gloria de Dios se reveló, y aunque ellos pasaban un milagro y volvían y renegaban y dudaban de Dios, Dios fue fiel y Dios los mantuvo durante ese viaje por el desierto. Así que no te sorprendas que vengan problemas, vendrán. Jesucristo nos lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? La fe que ha vencido al mundo es la que el Señor nos ha heredado a cada uno de nosotros, esa fe fortalecida. Dios es quien te capacita, y con Él puedo superar cualquier crisis, cualquier situación, y ser mejor hijo, ser mejor esposo, ser mejor padre, ser mejor madre, ser mejor administrador. O déjame recordarte alguna vez cuando alguien te dio una oportunidad de negocio, o tú la creaste, esa oportunidad de negocio, Dios te la permitió, y tomaste esa oportunidad y manejaste mal las cosas, y precisamente llegó la ruina. Pero ¿qué aprendiste de esta situación? No, si yo tengo un negocio más adelante, ya sé qué no voy a hacer y sé qué tengo que hacer. Entonces, de todas las cosas que tú superas, saldrás mejor y saldrás pulido como el oro tu fe. Dice la Escritura: no eludas por favor esa crisis, no la ignores, afróntala, porque muchas veces las personas dicen: me voy de viaje porque no quiero saber de mis problemas, y cuando llega, vuelve y los encuentra en el mismo sitio, sentados y ahí en la misma situación. Entonces no podemos eludir la crisis ni ignorarla. Es necesario afrontar las situaciones, solucionar las cosas con la sabiduría de Dios. Para eso tenemos un Dios que es inagotable fuente de sabiduría, y Él da la sabiduría al que la pida. Dice la palabra: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que la da abundantemente. Y tú puedes pedir a Dios esa sabiduría: Señor, ¿cómo salgo de esta situación? ¿Cómo levanto mi negocio? ¿Cómo creo una oportunidad en medio de esta crisis que ha sido para mí bastante difícil y que ha sido para mí quizá un golpe bajo, Señor, un golpe tremendo que he recibido? Pero sé que tú me vas a ayudar y me levantarás. Recuerda que Job, cuando perdió todo, y esto fue un plan divino para enseñar a Job que él era un Dios
omnipotente, omnisciente, que todo lo puede. Y dice la escritura que Job perdió a sus hijos, su fortuna, todo en quien tenía su seguridad, y aún su salud fue afectada. Pero estando allí, en medio de la oscuridad y del valle de lágrimas, el Señor le permite a Job decir estas palabras: yo sé que mi Redentor vive, y del polvo me levantaré, y mi ojo lo verá y no otro. Dice la escritura, y en mi carne he de ver a Dios. Job declaró estas palabras porque él entendió que aún estando en el polvo, Dios nos puede levantar. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Si Él resucitó muertos, si Él ha sacado personas de las calles que estaban ya desechadas de la sociedad, ¿por qué no puede sacarte a ti de esta situación? ¿Por qué no puede ayudarte a superar? Si has perdido un familiar, Dios te va a ayudar y te va a consolar el alma a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, y te va a ayudar para que esperes un poco más de tiempo. Recuerda que nuestra familia que murió en Cristo, nuestra familia que está en la eternidad con Cristo, dice la Escritura que nosotros que creemos en Dios tenemos una esperanza viva, que es reencontrarnos con ellos un día. Gloria al Señor. Nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza, dice la Escritura, sino que nos reencontraremos con ellos y podremos pasar toda una eternidad con ellos. Si hemos perdido un familiar, un amigo, una persona importante en nuestra vida, es parte del proceso que el Señor ha querido que nosotros pasemos, pero no significa que esto sea el acabose de nuestra vida, sino que la vida sigue. Mientras Dios nos dé vida, haremos lo que nos corresponde y ya nos reuniremos una vez en los brazos del Señor con ese familiar, con ese amigo, con esa persona que ya se nos adelantó. Recuerda que los que mueren en el Señor, no dice la Biblia que han muerto, dice que duermen. Duermen significa que es por un periodo de tiempo, mientras el Señor cumple el resto de la palabra que está por cumplir. Gloria al Señor. No seas incompetente o perezoso, dice esta reflexión que estamos hoy haciendo. No seamos incompetentes y perezosos en la crisis, sino necesitamos activar la fe y ver que con Dios todo lo podemos, que con Dios todo lo podemos enfrentar y soportar. Filipenses 4:3 es un versículo que usted y yo lo conocemos y lo decimos quizá muchas veces, pero no lo vivimos. Lo decimos pero no lo vivimos, o a veces lo decimos pero sin creerlo. Filipenses 4:13, y la palabra del Señor me habla de la siguiente forma. Dice así el apóstol, voy a leer desde el versículo 10, 11, 12 y 13. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ese contentarme del apóstol significaba que él aprovechaba cada situación que tenía para sacarle el mejor provecho. ¿Sí? No significa me voy a conformar y estarme aquí, no voy a hacer nada. No, eso no significa esta palabra. Significa que ha aprendido a sobrellevar las diferentes situaciones de una manera mejor. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, dice aquel apóstol, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si tú tienes falta de victoria, falta de fortaleza, de fuerza, de valor para enfrentar una situación, esta palabra es la vacuna que necesitas. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Sí? Cuando sea con un propósito bien definido, sabio y de bendición, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Sí, porque muchas veces podemos aplicar mal esta palabra y decir, no, yo le voy a ir a pegar a un vecino que me está ofendiendo, entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece y voy y le pego. No, para esas cosas sabemos que Dios no nos va a acompañar en cosas que no tienen un buen fin, un propósito bueno. Entonces todo lo que sea de bendición y de victoria, Dios te va a ayudar para que con Él avances, para que con Él superes cada una de las crisis, sea en el quién soy, sea en de dónde vengo o para dónde voy, esas tres áreas que el enemigo ataca a través de las situaciones. Gloria al Señor. Bendecimos
a Alba González también. Dios te bendiga, Alba. Te recordamos mucho, te recuerdo mucho y te mando un abrazo de victoria. A Rafael Díaz Prada también, un abrazo especial desde allí, desde mi tierra natal. Y a Viviana Celi Bolívar, Dios te bendiga en gran manera. Esperamos que cada día la palabra llene nuestra vida. Recuerden, las palabras de Dios son vida y son paz. Y nos recuerdan todas las promesas que Dios ha estado en este tiempo refrescando a nuestra mente. Ahora viene el refrescamiento de las promesas del Señor. Saca las promesas que tienes escritas. Yo acostumbro a tener las promesas de Dios en papelitos, en mis Biblias, en la billetera, en todas partes, no como un amuleto, sino como un recordatorio de lo que Dios me ha dicho, para que cuando venga Satanás con sus mentiras a tu oído, tú le puedas recordar la palabra que Dios te ha dicho y decirle: no, Señor, así no son las cosas, como el Señor dijo, porque escrito está. Y empezamos a decirle al enemigo las cosas que Dios nos ha dicho. No te conformes al problema, acciona porque Dios va contigo. No te conformes significa no te amañes en esa situación. No, yo es que estoy deprimido y ya no voy a comer. Yo digo, ¿qué culpa tiene la comida para que tú, no sé, de pronto te vengas de la comida porque tienes un problema? Pero eso lo único que va a hacer es enfermarte aún más y causar un problema mayor. Así que no causemos más lío del que ya hay. Tratemos de empezar a levantarnos en el nombre del Señor. No tratemos, sino que hagámoslo en el nombre del Señor. Y no nos conformemos a ese problema, a esa situación, sino que digámosle: Señor, direccióname para actuar bien. Direccióname para seguir adelante de tu mano poderosa, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. Entonces sí es posible superar esa inestabilidad. Sí es posible superar la dificultad con la ayuda del Señor. Y no te estoy hablando de una conferencia de positivismo y diga todo está bien, todo está bien. No, te estoy hablando de una conferencia de ser positivo. Te estoy hablando de creer en las promesas reales que Dios nos da a nuestra vida, que son en el sí y en el amén, y que todo aquel que espera en el Señor tendrá nuevas fuerzas. A mí me gusta mucho esa palabra que dice que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, o sea, levantarán alas como el águila. Es una característica. Yo sé que de pronto has escuchado alguna reflexión acerca del águila para cerrar en el día de hoy. Dice que el águila es un ave que ella no vuela dentro de la tormenta, sino que se remonta, o sea, que hace su vuelo por encima de la tormenta. Tú sabes que la tormenta es una acumulación de nubes y energía allí en el cielo, y el ave, que es el águila, ya se remonta por encima de esa tormenta para poder volar, y para ella es una oportunidad de quizás reforzar su vuelo y reforzar sus capacidades de reacción. Entonces nosotros necesitamos pasar muchas veces por valles de sombra, de muerte, para entender quién es Dios para nosotros, para saber que Dios es real en nuestras vidas. Dios no es un Dios solamente de iglesias, digámoslo así. Si en este momento no nos podemos reunir en una iglesia, no significa que Dios se acabó y que todo se acabó, no. Significa que Dios está probando a cada uno de manera individual en casa y de manera personal, para hacerle entender que Él es real y que cuando nosotros confiamos en sus promesas, esas promesas van a darse para todo aquel que espera en su misericordia y para todo aquel que cree. El Señor dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia en este tiempo. Abra más su entendimiento. Dígale: Señor, yo necesito que tú me ayudes a confiar y a ver lo que tú quieras que vea. Hay muchas palabras del fin del tiempo que están para este momento, el cumplimiento, y debemos estar atentos a esa palabra. Dice la palabra del Señor que como antorcha que alumbra, o sea, como cuando usted llega a un lugar donde hay oscuridad y enciende la luz y puede ver con claridad. Así son las palabras del Señor, nos hacen ver con claridad de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. Gloria al Señor. Así que le invito a compartir esta palabra. Si tú tienes un amigo, una persona con dificultad que quiera, necesite una palabra de aliento y de fe, puedes compartir este link. Dios te bendiga. Y hay un canal también en el cual van a estar las prédicas para toda aquella persona que de pronto no tenga el Facebook o no maneje las redes sociales. Estamos en YouTube, también en el canal Iglesia Cristiana Cuadrangular,
Zapatoca, Iglesia Cristiana Cuadrangular Zapatoca, y en Facebook de igual manera. Dios les bendiga en gran manera, les amamos mucho, enviamos un abrazo grande a cada uno de ustedes, a las personas que nos van a ver más adelante también les enviamos un abrazo, les bendecimos. Mi nombre es María Claudia Ardila y con todo el gusto vamos a estar atentos. Cuando usted quiera escribir una petición de oración también, escríbala. En nuestro tiempo de oración le llevaremos porque sabemos que Dios ha respondido grandes peticiones que Él hemos hecho delante de su altar por su misericordia. Y allí puedes también estar siempre en contacto con nosotros para edificación también. Si deseas ser edificado en algún área o en algún curso bíblico, con mucho gusto estamos para servirte. Dios te bendiga, te amamos en el amor del Señor y Dios les acompañe.